Amén. Así que, bueno, estábamos en Lucas 1, de los versículos 57 en adelante. ¿Ya? Fuimos viendo el anuncio, ¿verdad? de este Juan el Bautista, su alumbramiento, ¿verdad? Que se cumple lo que se le había profetizado, ¿verdad? A Zacarías, lo que el ángel le había dicho, ¿ya? De que su esposa iba a concebir y que iba a tener un hijo, ¿ya? Iban a ser padres, ¿verdad? Veíamos eso, que esta mujer era estéril, ¿verdad? Veíamos que era una anciana y todo eso. Estuvimos viendo martes pasado, vimos que después este niño, cuando nace, ¿verdad? Los amigos y parientes se regocijan y se alegran, ¿verdad? Junto a Elizabeth y Zacarías por este milagro de Dios, ¿verdad? Y también por lo que se había predicho el ángel, que se estaba cumpliendo. Amén. También veíamos que al 8º día, como es de costumbre, ¿verdad? En el pueblo judío, el niño fue circuncidado, ¿ya? Según la ley del Señor. Amén. Entonces, de acuerdo a la usanza hebrea, esto se hace, ¿ya? También hay sobre esa circuncisión que se hace, se le colocaba el nombre al niño, ¿verdad? Y ahí veíamos también que veamos algo importante en Zacarías, ¿verdad? Porque Zacarías recupera el habla, ¿ya? Recupera el habla. Zacarías estuvo sin voz durante todo este tiempo, desde que hasta que nació su hijo. No solamente hasta que nació, sino que hasta que pasaron 8 días de nacido y fue presentado a este niño, circuncidado y dado el nombre. Ahí es cuando recupera su voz, su habla, ¿verdad? Zacarías. Con esto Zacarías cree, ¿verdad? Ahora cree con certeza, ¿verdad? Lo que el ángel le había dicho. Esto se va cumpliendo, se cumple, ¿verdad? Todo lo que había dicho el ángel. Y a pesar de haber fallado ante Dios, ¿verdad? Dios le da una segunda oportunidad, decíamos nosotros, ¿verdad? En la fe. Él nos da lo mismo a nosotros. Hablamos que el Señor siempre y constantemente está dándonos oportunidades. El Señor está tocando muchas veces nuestro corazón para poder Él morar ahí, pero nosotros lo llenamos de otras cosas, ¿verdad? Entonces así, como veíamos que el ángel Gabriel y Zacarías pudo hablar de nuevo, ¿ya? El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, ¿ya? Y pudo hablar de nuevo, fue abierta su boca y suelta su lengua, entonces habló diciendo a Dios. Las primeras palabras de Zacarías eran alabanzas a Dios. Amén. ¿Verdad? Estuvimos sobre eso, ¿ya? Y bueno, cuando sucede todo esto, ¿verdad? Cuando sucede esto de que Zacarías vuelve a hablar, ¿ya? Delante de toda la congregación, se podría decir, delante de todos sus amigos, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que los vecinos empiezan a llenarse de temor, todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y por toda la región, veíamos que toda esa región era montañosa de Judea. Se corre la voz, ¿ya? Y se comentaba lo sucedido que había pasado con Zacarías, de que había vuelto a hablar y todo eso, ¿ya? Entonces vemos que la reputación de Juan el Bautista comenzó a extenderse desde el tiempo de su nacimiento, ¿ya? Quienes lo veían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Ya? Porque la mano del Señor lo protegía. Claro. Amén. Como bien decía Pedro, a Zacarías le fue suelta su lengua, ¿cierto? Abierta su boca, y él comienza a dar alabanzas a Dios. Y este es conocido como el Benedictus, este cántico, ¿cierto? Que aparece aquí en Lucas, del verso 67 al 79. Y le vamos a dar lectura para poder recordar un poco, ¿cierto? Y también para poder proseguir con la sección que
que nos faltó, ¿cierto?, en el estudio anterior. Comenzamos así a dar lectura en el nombre del Señor, en el verso 67 de este capítulo Lucas, capítulo 1 de Lucas. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Amén. Bueno, aquí, ¿cierto?, la Escritura nos va diciendo que Zacarías, cuando ya él cree, ¿cierto?, porque hay un cambio en este varón, y él ahora cree, había pasado por un lapso de incredulidad, pero como bien decía Pedro, le es dada una nueva oportunidad, y en esta ocasión, al corroborar, ¿cierto?, durante este periodo de tiempo, que todo lo que el ángel le había dicho se estaba cumpliendo, él ahora cree, hay un cambio en él. Entonces él, ¿cierto?, las primeras palabras que salen de su boca cuando suelta su lengua son de alabanzas a Dios. Y aquí la Escritura nos dice, ¿cierto?, que fue lleno del Espíritu Santo y que empieza a profetizar. Y en parte decíamos, ¿cierto?, en el estudio anterior, que si bien hubo un lapso de tiempo en el cual Dios no estaba obrando, ¿cierto?, a través de profetas, como sí lo hizo en un periodo del Antiguo Testamento, que era ese periodo, ¿cierto?, que lo hemos recalcado, y que no es malo volver a recalcarlo porque muchas veces se nos olvida, que este periodo de 400 años que es conocido como el periodo de silencio profético. Pero ahora hemos visto cómo Dios ha empezado a obrar nuevamente, ¿cierto? Ya envió su mensajero, el ángel Gabriel, a hablar a María, ¿cierto? También habló, ¿cierto?, a Zacarías, que inicialmente, después lo hemos visto, ¿cierto?, llenando a Elizabeth, este Espíritu Santo, y que ella también prorrumpe, ¿cierto?, en alabanza. También vemos, ¿cierto?, que María concibe el mismo Espíritu Santo. Entonces vamos viendo que va empezando nuevamente todo esto. El Espíritu Santo empieza a activar, ¿cierto?, en este contexto. Y ahora lo vemos a través de Zacarías, que él queda sobrecogido, ¿cierto?, queda asombrado de toda esta gracia, esta misericordia de Dios, y se está maravillando, se maravilla del plan de Dios, ¿ya? Y que ha hecho mucho más de lo que él podría haber imaginado. Porque si bien, como decíamos anteriormente, el anhelo de su corazón, lo más probable es que era tener un hijo, pero jamás imaginó, bueno, y también esperaban, ¿cierto?, ellos el Mesías, pero jamás imaginó, ¿cierto?, que ese anhelo de su corazón de tener un hijo, y también del Mesías, iban a ser una respuesta las dos en una. Porque su propio hijo, ¿cierto?, que obviamente aquí solamente está la mano de Dios, porque como bien decía Pedro, ellos eran ancianos, y aún más, poniéndole ahí más dificultad, la esposa era estéril, Elizabeth era estéril, pero para Dios no hay nada imposible, como le dijo el ángel, ¿cierto?, a María, ¿ya? Entonces vemos que producto, ¿cierto?, de todo esto, se brota una adoración a Dios. Y es ahí cuando aparece este cántico que yo le acabo de compartir acá, acabo de leer acá en Lucas capítulo 1, del verso 67 en adelante, que se divide en dos temas, ¿ya? Veíamos, ¿cierto?, el primer tema, ya que abarca de los versos 68 al 75, ¿cierto?, que es como enfocado netamente al Mesías y a la liberación que éste iba a traer, ¿ya? Ahora, para recordar, ¿cierto?, este cántico es conocido como el Benedictus, ¿ya? Bueno, ahí vienen hermanos incorporándose. Estamos en Lucas capítulo 1, exponiendo del verso 67 al 79, ¿ya? Pero lo estamos viendo por segmento. El primer segmento del verso 68 al 75, ¿ya? Que esta porción de la Escritura estamos diciendo que
es como una acción de gracia, ¿cierto? Que brota de Zacarías en alabanza a Dios por su misericordia, ¿ya? Pero es expresado no en su hijo, ¿cierto? No en esta bendición que Dios le está dando a él de poder ser padre en su ancianidad, sino que está enfocado, ¿cierto?, en la venida de este Mesías que iba a traer una liberación. Y no iba a ser cualquier liberación, sino que iba a ser una gran liberación, ¿ya? Esta porción de la Escritura nos habla acerca de la gran redención, ¿ya? Que la redención es un rescate, es un pago, ¿cierto?, por un rescate. Y que solamente Dios la podía efectuar, ¿ya? Y que iba a ser por medio de un libertador, de un salvador, pero no cualquiera, sino que iba a ser uno poderoso. Y aquí mismo nos decían estos versos que iba a ser un poderoso salvador, ¿ya? Y nos da más datos diciéndonos que era descendiente de la línea de David, ¿cierto? Y que todo esto es cumplimiento, ¿cierto?, de promesas divinas que Dios ya había anunciado, ¿cierto?, a través de sus profetas antiguamente. Como decíamos anteriormente, esto no es un plan B de Dios. Cualquiera podría haber dicho, no, es que a Dios se le escaparon las cosas de la mano, entonces, como no hallaba qué hacer, se le ocurrió esto ahora. Pero no fue así, porque aquí mismo la Escritura nos dice que esto ya había sido anunciado y que ahora ya se está cumpliendo. Amén. Tenemos algo importante que yo recalcaba en el estudio pasado, que las palabras de Zacarías en esta, se podría decir, en esta bendición, gracias que le da a Dios, y habla de una forma tan segura y con tanta fe, que dice que ha visitado y redimido. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido. O sea, ya está hablando, no está diciendo que nos va a redimir, no, que nos, ya está hecho. Claro, que nos ha visitado. De eso todavía no nacía Jesucristo, todavía no nacía, pero él ya lo ve como hecho. Dice que ha visitado y ha redimido. Ya todavía Jesús no nacía, todavía Jesús no era crucificado y él ya estaba hablando de todo que, eso ya. Claro, de que, bueno, y también da a entender de que se necesita o se necesitaba una redención, se necesitaba, ¿ya? Nombra, ¿ya? Él nombra como un hecho la redención de esta humanidad caída. Claro. ¿Ya? Como le decía, aunque Jesús todavía no nacía, aunque Jesús todavía, lo más probable es que está todavía en el vientre de su madre, ¿verdad? Pero él ya lo veía como un poderoso salvador a Jesús. Y que ya redimió, o sea, que todavía ya no redimió a su pueblo, ¿ya? Y también dice, y nos levantó un poderoso salvador. De aquí ya está hablando sobre que esta humanidad caída necesita que alguien que lo levante, necesita que esta humanidad, esta raza caída necesita a un redentor, alguien que los levante del pecado, ¿verdad? Que arrastran desde Adán, ¿verdad? Y necesitan el poder de Dios para poder vivir de nuevo, para poder tener, y la Biblia todo dice que, en la palabra de Dios dice que estamos muertos, ¿verdad? En delitos y en pecados. Necesitábamos, ¿verdad?, a alguien a este Salvador para que nos reviviera, para que nos sacara de esa parte, en la condición en la que estábamos. De la esclavitud que trae el pecado. Claro, porque muertos estábamos, o sea, un muerto no puede hacer nada, necesita a alguien que lo reviva, ¿verdad? Necesita un Salvador, necesita a alguien que venga a revivirlo, a sacarlo de eso donde está. Que lo resucite. Y aquí ya Jeremías estaba dando por hecho todo esto, que había sido, ¿verdad?, como decía Joana, ya había sido hablado por la boca de sus santos profetas en Génesis 3:15. Claro. Entonces,
bueno, ahí como nos vamos dando cuenta, ya se da por hecho, ¿cierto?, lo que Dios dice, ¿ya? Pero si bien estábamos diciendo que este no era un plan B de Dios, sino que todo esto ya estaba escrito, ya había sido profetizado, este era un tema bien anhelado por el pueblo judío. Ahí estaba su esperanza, ahí estaba todo, ellos anhelaban este Mesías, tuvieron que esperar, ¿cierto? Pero valió la pena la espera, ¿ya? Valía la pena la espera, ¿cierto? Dios no iba a hacer las cosas antes porque al hombre le pareciese que fuese en ese momento, en esa ocasión, no, sino que había un momento oportuno, un momento que Dios estableció y ese era el indicado, ¿ya? Entonces en este momento indicado Dios ya estaba haciendo, ya Dios se encarga de cada detalle, ¿cierto? No se le pasa por alto nada. Y si bien tenía que ser un poderoso libertador, un poderoso salvador, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ser libertado. Dios levantaba líderes una y otra vez, ¿cierto? Oprimido debajo de pueblos paganos, ¿cierto? Sufriendo, siendo llevados cautivos, siendo oprimidos, siendo esclavizados de diferentes formas, obligados a hacer cosas que iban en contra, ¿cierto?, de lo que Dios decía. Pero también se rendían, ¿cierto?, bajo los ídolos paganos de estas naciones. Y hay un tira y afloja constantemente, en el cual ellos, ¿cierto?, de continuo están buscando a Dios, claman a Dios para que los ayude en medio de todas estas situaciones que traían problemas a su vida, que los estaban agobiando. Ellos anhelaban, ¿cierto?, lo que en algún momento quizás no valoraron, que quizás lo tenían tanto ahí que, pero después cuando fueron sacados de sus tierras, ¿cierto?, ellos anhelaban estar ahí en el templo, ellos anhelaban deleitarse nuevamente ahí en medio de la congregación, ya no lo tenían, pero clamaban a Dios y Dios les daba promesas de que esto iba a ser restaurado, pero no de la manera que ellos quizás lo imaginaban, sino que mucho más grande, no como lo hacían antes, sino que mucho más grande, ¿cierto? Mucho más grande. Sí. Y Dios le iba a dar libertad, ¿cierto? Como también lo hizo levantando líderes, ¿cierto? En el tiempo de los jueces, por ejemplo, o por ejemplo usando a David también cuando lo veíamos, ¿cierto?, de guerrero, y así en medio de los reyes. Dios les daba libertad, pero era una libertad pasajera, era una libertad, ¿cierto?, que era un momento que Dios les libertaba, ellos se gozaban, prorrumpían en adoración, se deleitaban en Él, en su misericordia, ¿cierto? Pero nuevamente volvían a caer en la iniquidad. Entonces vamos a ver que la liberación que Dios iba a traer a través de este poderoso Salvador va mucho más allá de lo que el hombre puede imaginar. Así es, mucho más allá, porque no solamente este Mesías o este Salvador iba a ser un Salvador para su pueblo, como pueblo de Dios, escogido de Dios, sino que esto ya se iba a extender a todo el mundo, a toda la humanidad. Claro. Y se necesitaba la humanidad un rescate. Usted ha visto las películas donde de repente hay rehenes, ¿verdad? Y piden un rescate por esos rehenes. Aquí está la mejor trama, ¿verdad?, de la historia del hombre, donde Dios es el que paga el rescate. Él paga el precio total. Paga el rescate con su hijo. Aquí está mi hijo. Yo lo envío para que pague por nosotros. Porque nosotros no nos podíamos salvar y ni siquiera el pago por nuestras vidas podemos dar, porque la vida ni siquiera es nuestra. Y aparte, como decía Pedro, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, imagínense un muerto, como decía Pedro, un muerto no puede hacer nada. No. Necesitaba a alguien que lo levante de esa condición. De esa condición, y Dios en su misericordia, en su amor, ¿verdad?, envía a su hijo, como dice la Escritura, a su único hijo, ¿verdad?, en rescate a esta humanidad caída, a esta humanidad muerta, ¿verdad? Y no a obligar a nadie, que es lo más, dice, no es una obligación, Dios viene a todos, aquel que recibe a su hijo. Así es. Entonces, como nos damos cuenta, esta porción, ¿cierto?, que abarca de los versos 68 al 75, no está hablando, ¿cierto?, porque estamos hablando de Zacarías, que Zacarías levanta esta adoración, ¿cierto?, esta alabanza a Dios, este cántico conocido como el Benedicto, ¿cierto?, pero no está hablando en esta porción, no está hablando de Juan,
está refiriéndose obviamente, como bien lo hemos explicado en este momento, a Jesús, ya que aún no nacía, pero él ya está hablando proféticamente de lo que este Mesías, ¿cierto?, iba a traer, esta liberación que va más allá de lo que el hombre puede imaginar. Así es. ¿Ya? Entonces, esta exaltación, ¿cierto?, no habla de Juan el Bautista, sino que habla de uno que es más grande que él. Claro. Y hablábamos también de que Juan mismo había dado testimonio de él, ¿cierto? En Juan 1, del verso 26 al 30, dice así: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno, dice la Escritura, de desatar la correa de su calzado. Verso 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿ya? Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya aquí ya vemos a este Juan, cierto, adulto ya en su ministerio, hablando ya de Jesús, ya también próximo también a iniciar su ministerio, ¿ya? Pero aquí vemos que Juan se está refiriendo a Jesús. Entonces nos damos cuenta de que esta porción de la Escritura no se refiere a Juan, sino que se refiere a Jesús. Ya vendrá el momento en que vamos a hablar del ministerio que Dios le entrega a Juan, ¿ya? Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que oprime al hombre, ¿cierto? El pecado es el que esclaviza. Y es lo mismo que veíamos, ¿cierto?, en Mateo 1, verso 21, cuando el ángel, ¿cierto?, se le aparece en sueños a José y le habla, ¿cierto?, de que no tenga temor de tomar por esposa a María, porque le dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, ¿cierto?, que significa Salvador, ¿ya? Y ahí mismo en esa porción de la Escritura, en Mateo 1, 21, dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no de otra cosa. No la va a salvar de los problemas económicos, no lo podemos limitar a cosas de este mundo. Ahí lo dejamos más generalizado. No limitarlo a cosas de este mundo, sino que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Algo donde el hombre ahí no puede meter mano. Solamente Dios podía entrar ahí, ¿cierto? Y obviamente el tema del pecado es un tema, ¿cierto? El perdón de los pecados, ¿cierto? Es la esencia de la salvación, porque entonces no necesitaríamos de un Salvador. Si no hubiera pecado. Claro, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Y como la misma Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros ya estamos muertos, como decía, estamos moridos en delitos y pecados. Entonces necesitábamos, ¿cierto?, de alguien que no fuese sujeto, ¿cierto? Alguien que no estuviese sujeto al pecado. Tenía que ser Dios mismo. Y él ideó este plan de salvación, ¿cierto? En donde la segunda... De rescate. Claro, este mega plan de rescate de la humanidad. En donde la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto?, se encarna, ¿cierto? Y aquí lo vemos, ¿cierto? Porque la misma Escritura nos decía Emanuel. Ahí nos está mostrando, ¿cierto?, ¿quién es Emanuel? Dios con nosotros, ¿cierto? De que Él es Dios con nosotros. Él se acerca a nosotros. Es como el mismo verso de la Escritura cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. A su único hijo. A su único Hijo unigénito, ¿ya? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. ¿Cierto? Entonces, a través de Jesús, ¿cierto?, es donde a nosotros se nos tiende la mano. La otra vez veía una imagen en internet donde aparecía el mar, ¿cierto? Y había una persona sumergida que se estaba ahogando. Y la persona hacía mucho esfuerzo para poder mantenerse fuera del agua, no sabía nadar, ¿cierto? Y sacaba su mano de este mar, trataba de sacar, pero ahí aparecía, ¿cierto?, alguien que obviamente venía en una barca y le da un flotador y lo ayuda a salir del agua. Así estábamos nosotros, sumergidos, ¿cierto? Allá abajo ya estábamos peleando. Claro, pero nosotros no podíamos salir de ahí. Necesitábamos, ¿cierto?, la mano de Dios
para poder salir de esa condición y poder salvarnos, ¿cierto? ¿De qué? De la misma ira de Dios. Amén. Porque Dios es justo. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, la única forma que nosotros podíamos librarnos de eso era por Dios mismo. ¿Y cuál fue la forma que Dios dijo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿y de qué esta salvación? De esta separación eterna de Dios. O sea, la eternidad, ¿cierto? Es un tema. Y está ahí. La Escritura nos marca ahí el tema de la eternidad, ¿ya? Pero el tema es dónde vamos a pasar esta eternidad. Esa es la pregunta. Si la vamos a pasar con Dios o separados de Dios. ¿Ya? Y Dios nos quiere salvar de pasarla separados de Él. Porque donde estamos separados de Él, ¿cierto? Eternamente dice ahí que va a haber lloro y crujir de dientes y va a ser algo donde el gusano no muere, dice ahí la Escritura, ¿cierto? Como a manera de descripción de que no va a ser algo bonito. Hoy en día muchos, ¿cierto? Dicen, no, yo no quiero nada con Dios, yo no creo que Él exista. Ya, a lo mejor ya está firme en su posición. Bien, a lo mejor nos tratan a nosotros, ¿cierto? Todos aquellos que seguimos a Dios nos tratarán a lo mejor de locos, de que estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero bien, como decía nuestro pastor hace un tiempo atrás, si llega el momento de nuestra muerte, ¿cierto? Porque todos tenemos que pasar por ese pasadizo. Todos tenemos que atravesar esa puerta. Si llegamos, ¿cierto? Atravesando esa puerta. Y nosotros, ¿cierto? Que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Se han burlado de nosotros, pero nosotros seguimos confiando en Él. Ya llegamos a ese momento y si nosotros pusimos nuestra esperanza en Él, ¿cierto? Llegando a ese momento, nosotros creemos que nos vamos con Él, que vamos a estar con Él por la eternidad, ¿cierto? Pero si no sucede así, como las personas dicen allá afuera, no perdimos nada, ¿cierto? No perdimos nada. Nosotros lo creímos, si sucede, gloria a Dios, y como dice, nosotros lo creemos que así va a ser. Pero hay algunos que dicen, no, es que ustedes están locos, así no va a ser. ¿Ya? Si no sucede así como ellos dicen, nosotros no perdimos nada. Pero, si nos encontramos en el lado opuesto, de aquel que realmente quiso vivir su vida separado de Dios, cerrando su puerta a Dios, atraviesa esta puerta de la muerte, se encuentra ahí. ¿Qué tal ya? Si no era así como nosotros le decíamos, que después de, ¿cierto? de la muerte hay condenación eterna o vida eterna con Dios, ¿cierto? Entonces él llega ahí, pero si es verdad lo que nosotros compartíamos de la Escritura, va a estar perdido completamente y eternamente. Pero si es cierto, pero pierde en todo caso. Nosotros, si no es cierto, no perdemos. Aún así, hermanos, que cuando de repente, no sé, se va a encontrar en su vida cristiana, ¿verdad?, con hombres que no quieren de Dios, que reniegan completamente de Dios. Y le va a decir lo más probable después que todo lo que dijo mi hermana, usted se lo dijo a esta alma perdida, y esta alma perdida le va a responder así: yo me quiero ir al infierno porque quiero estar con todos mis amigos. Lo más probable es que eso le va a responder. Pero lamentablemente esa parte que ellos piensan, porque están engañados, ¿verdad?, por este ser maligno, ¿verdad?, están cegados y están engañados por este ser maligno que es el diablo, ¿verdad? Ellos piensan que el infierno, ¿verdad?, el infierno es algo donde yo voy a ir con mis amigos y voy a estar bailando todos los días con carrete y toda la cosa. Y no es así. Ahí la Escritura dice que es un lugar de tormento, que es un lugar donde, como decía Joana, es un lugar donde va a haber lloro y crujir de dientes. O sea, donde el gusano no muere. O sea, está constantemente carcomiendo. Es un dolor eterno. Imagínese una quemadura pequeñita en un dedo, pero ahora imagínesela por siempre. Que no sane, que esté constantemente, toda la eternidad, todo el tiempo, ese ardor, pero en todo su cuerpo. Claro, y el lamento de que en algún momento se les compartió la palabra y de cuántas veces la rechazaron. Así es. Entonces ahí es cuando... Y ya no se puede volver atrás. Ahí es cuando nosotros necesitamos de Dios
y necesitamos, por eso que nosotros hablamos mucho de que nosotros tenemos que menguar, ¿verdad? Hemos estado constantemente en nuestra oración es esa, de que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en nuestro camino cristiano con personas así, de este tipo de pensamientos y de, a lo mejor, de dureza del corazón. Y a lo mejor con nuestra condición humana que muchas veces queremos convertir a los hermanos, o sea, queremos convertir al hombre, queremos convertir a ese que está en pecado, pero necesitamos a Dios, porque Dios es el único que puede llegar a ese corazón. Amén. Es el único que puede hablar con amor a ese corazón. Porque si yo voy en mi condición de hombre, lo más probable es que yo me enfusque. Lo más probable es que yo llegue a algo que a lo mejor se va a descontrolar de mí. Y en vez de acercar a esta alma perdida a Dios, yo voy a hacer de tropiezo y se va a perder esta alma. Por eso que necesitamos de Dios en nuestras vidas como cristianos, que Él vaya creciendo para que en esos momentos, ¿verdad?, donde vamos a encontrarnos con estas personas. Yo me he encontrado con varias de estas personas, pero lamentablemente es Dios el que tiene que hacer el trabajo en su vida. ¿Ya? Uno sí queda dolido porque ve la dureza, ve como el no querer a Dios, como rechazar a este Dios y lo más triste de todo esto, que mucha gente puede ir a pagar, como decía nuestra pastora, no sé, ir a pagar a brujos, ¿verdad? Para que ellos pagan para que, y acá Dios te está ofreciendo algo que es gratis, algo que tú no merecías, y solamente tienes que aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, ¿verdad? Y tu vida va a cambiar. Claro, vamos a estar con Él por la eternidad y no solamente esperar ese momento, ¿cierto? Cuando ya atravesamos esta puerta de la muerte, como les decía yo, sino que del mismo momento cuando ya yo lo tengo en mi vida y estoy saboreando todo esto, ¿cierto? De poder estar con Él en cada momento. Entonces, es Dios, ¿cierto?, el que nos tiende esta mano, es Dios el que nos quiere salvar, es Dios el que idea todo esto, este mega rescate, como decía Pedro, ¿cierto?, para poder salvar al hombre, porque Él no se deleita en que uno se pierda, sino, si de hecho tenemos un día más, hoy es un día más que Amén. Estamos viviendo, estamos respirando, es por misericordia de Dios, porque Él no quiere que el hombre perezca, sino que vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Y la única forma en que podemos ser salvados de la ira de Dios, la única forma en que podemos ser salvados de esta condenación eterna, ¿cierto?, es por medio de la obra que hizo Jesús en la cruz. Solamente por medio de Él. Por nuestras obras no, nuestras obras son trapos de inmundicia. Pero la de Él, ¿cierto?, su obra es perfecta. Amén. Y nos hizo aceptos delante del Padre una vez y para siempre. Amén. Y nuestros pecados son borrados solamente por Él. Porque ¿dónde están, cierto, todas estas cosas? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde están estas raíces? Están en el corazón. Amén. La misma Escritura lo dice, que todo ahí, todo de lo que habla la boca, ¿cierto?, es lo que abunda en el corazón. De ahí del corazón salen los homicidios, salen todas esas cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos ver en las noticias, salen desde el corazón del hombre. Todo es ideado, tramado internamente, ¿ya? Y es ahí donde Dios quiere trabajar, en el corazón del hombre, para ir transformándonos desde dentro, como siempre decimos, hacia afuera, de tal modo que Cristo se refleje a través de nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Porque Él nos va santificando. O sea, no es solamente que Dios me dice, ya tú eres parte de mi pueblo y ahora ya estás listo, hace tú lo que quieras, porque ahora, ¿cierto?, tienes que esperar hasta el día que tú mueras, porque ahí vas a estar conmigo por la eternidad. No, sino que desde el momento que yo tengo a Dios en mi vida, ¿cierto?, Él empieza a trabajar en mi vida. Y yo no quiero ser igual. No quiero volver a caer en los mismos errores. Las cosas que me hicieron tanto daño a mí y que también no solamente a mí, sino que a todos aquellos que estaban a mi alrededor. Porque el pecado no solamente trae consecuencias terribles y dolorosas a la persona que comete el pecado, sino que también se duelen aquellos que están a nuestro alrededor y nos aman, ¿cierto? Entonces Dios empieza a transformarnos, nos empieza a santificar, empieza a hacer de nosotros, ¿cierto?, un instrumento útil para su gloria. Como decías tú, ser instrumentos de bendición, para que otros también puedan conocer a Jesús. Ser parte de este plan de rescate de la humanidad. Que eso es, pasamos de ser parte de este plan del equipo de rescate. del equipo de rescate que va por
por la vida, ¿verdad?, cristiana, hablando de Dios, porque el amor de Dios que mora, ¿verdad?, en aquel hombre que busca de Dios, ¿verdad?, está con ese amor, con esa ansia, con esas ganas de poder decirle, ¿verdad?, ¿sabes qué? Hay algo que si tú sigues por ese camino, allá hay algo muy terrible. Yo ya sé, porque aquí ya Dios me lo dijo, aquí Dios me lo dejó escrito, es algo terrible. Yo necesito, porque yo a ti te quiero, yo no quiero que te pierdas, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, hay algo malo, y solamente el único que te puede salvar es Jesucristo. Amén. De ese precipicio por donde tú vas, porque vas directo a Él, vas por ese camino donde ahí no hay salvación. Claro, entonces, si bien todas estas cosas, ¿cierto? Dios ya la había hablado. Todas estas cosas, ¿cierto? Ya las había profetizado en el Antiguo Testamento cuando el pueblo se iba tras los pecados, se iba, ¿cierto? Deleitándose en las cosas que el mundo le ofrecía. Y a través de los profetas. Dios les hablaba una y otra vez de que se volviesen al arrepentimiento, tal cual como lo hace hoy en día, ¿cierto? Llamando al hombre a los pies de Dios, a que venga, porque Dios es misericordioso, ¿ya? Y este es un mensaje, ¿cierto?, que ha venido traspasando generaciones. Este es un mensaje, ¿cierto?, que ya había sido hablado a través de los profetas, que como les decía, no solamente se limitaba a algo pequeño, a algo que Dios iba a obrar en el momento ya, sino que con mira, ¿cierto?, a algo futuro, a algo mucho más grande, que era esta liberación, esta redención, esta gran redención, a través de este poderoso Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Les quiero decir que es algo que es digno de notar, que todo aquello que nos está diciendo ahora la Escritura, que nos está diciendo que había sido hablado, ¿cierto?, por estos profetas, es como una sola melodía, ¿cierto? O una sola canción, podríamos decirlo, a través de diferentes varones, ¿cierto? O mujeres, ¿cierto?, que Dios ha utilizado, que siempre es la misma canción. ¿Y dónde se va enfocando, ¿cierto? A Jesús y su obra. No hablaban de otras cosas, sino que siempre, cuando Dios hablaba a través de sus profetas, era acerca de Jesús, de este Mesías que había sido anunciado, ¿cierto? Y de la obra que Él iba a hacer. Y esta gran obra de redención, ¿cierto?, de la humanidad. Amén. Entonces, cuando en el verso 71 nos dice acá, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, no lo podemos limitar, por ejemplo, en este contexto, que ellos querían la liberación de Roma. ¿Ya? Entonces, sería aminorizar las cosas de Dios y solamente lo limitamos a los romanos en este contexto. Porque esta liberación, ¿cierto?, que si bien, obviamente, ellos estaban padeciendo, ellos querían, ¿cierto?, ser liberados de todo esto, ellos querían ser libres de todas estas cosas, ellos querían que solamente Dios, ¿cierto?, estuviese con ellos y que viniese y los libertase y que reinase con ellos, ¿ya? Pero viéndolo así de esta forma, ese problema que para ellos estaba ahí inmediato era como algo secundario comparado, ¿cierto?, con la necesidad espiritual que tiene el ser humano. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque, por ejemplo, los versos del 73 al 75 que leíamos anteriormente, que hablaba, ¿cierto?, de esta promesa que Dios le había hablado a Abraham, esta promesa de que los judíos se aferraban tanto, ¿ya? Que dice acá, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál era este juramento? Que le iba a conceder casas, que le iba a conceder autos, que le iba a conceder una estabilidad financiera, ¿qué es lo que Dios le dijo? ¿Cierto? ¿Qué le había conceder? Dice aquí la Escritura, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Amén. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que no era algo entonces de lo que ellos solamente podían imaginar en ese momento, que era Roma? No era el problema Roma, sino que el real problema estaba en sus corazones. Así es. ¿Cierto? Había un problema ahí espiritual, tenían una necesidad espiritual, porque si Dios quitase, podía quitar a Roma, Él lo podía hacer, ¿cierto? Veíamos en el Antiguo Testamento una ocasión, ¿cierto?, cuando un rey clama delante de Dios para poder liberarlos de aquellos que lo estaban oprimiendo, pasó el ángel, ¿cierto?, y
mató a una gran multitud. Sí. Dios lo podía hacer, podía eliminar a los romanos allí. De una los podía eliminar. Pero, ¿qué pasaría? Lo mismo que pasó antiguamente. Dios los libertaba y después nuevamente se sumergían en delitos y pecados. Entonces, Dios estaba viendo su necesidad espiritual. Los quería libertar del pecado. Y es así como fue anunciado este Mesías. Jesús, que iba a libertar, a salvar a su pueblo de los pecados. ¿Para qué? Para que yo hiciera lo que quisiese. No, los versos que acabo de leer los dice acá, que dice que los iba a libertar, ¿cierto?, de toda esta opresión, de los enemigos también, de todo aquello que nos aplasta, ¿cierto?, y nos empuja a hacer lo malo. ¿Para qué? Para que podamos andar en santidad, para que podamos andar en justicia, para que nos podamos sumergir y deleitar en la presencia de Dios, ¿cierto?, todos los días de nuestra vida. Y poder ser servidores. Claro, entonces, claro, deleitarnos en Él, obedecerle todos los días de nuestra vida. Y eso solamente ocurría no porque Dios eliminara a los romanos, sino porque Dios iba a empezar a trabajar, ¿cierto?, a libertarlos del pecado, de toda esa opresión y esa esclavitud, ¿cierto?, que conlleva todo esto, ¿cierto? Entonces así, ¿cierto?, pasamos a la segunda parte de esta profecía, que ya hemos visto que esta primera sección se enfoca en este Mesías libertador, y qué gran libertación hace, qué gran liberación hace, ¿cierto? Porque es algo que es imposible para el hombre, pero que es posible solamente para Dios. Entonces, este enfoque inicial de estos versos que le acabamos de compartir, del verso 68 al 75, nos habla de lo que Dios iba a hacer a través de este Mesías libertador, este poderoso libertador, salvador, ¿cierto? Pero ahora, ¿cierto?, vamos a pasar a una segunda parte en donde vamos a ver este ministerio que Dios le iba a entregar al hijo de Zacarías. ¿Ya? Que dice así el verso 76, ¿cierto?, al 79. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Vamos a dejarlo ahí, 75 y 76. 76 solamente. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí, ¿de quién está hablando? Aquí está hablando, ¿cierto?, de este profeta del Altísimo. ¿De quién está hablando? De Juan, el hijo de Zacarías. ¿Ya? Y nos está diciendo acá la Escritura de que él iba a ser el precursor de este Mesías, que hablábamos anteriormente, ¿ya? Y que su labor, la labor de este hijo de Zacarías, ¿cierto?, era de preparar al pueblo para poder recibir al Mesías, a este Señor, a este poderoso Salvador. Entonces, ¿qué iba a hacer Juan? Le iba a dar a conocer al pueblo, ¿cierto?, este tema de la salvación. Amén. ¿Ya? Y Juan, bueno, cuando vamos, ¿cierto?, a la Escritura y vemos a este Juan el Bautista, siempre le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y es ahí donde muchas veces se causa confusión, porque a veces se piensa, ¿cierto?, que el arrepentimiento es netamente un tema sentimental, lo podríamos decir, ¿ya? Que principalmente se refiere a sentimientos, se enfoca en sentimientos, ¿ya? Es como porque me siento mal por lo que hice, que eso que hice le causé daño a los que estaban a mi alrededor, entonces yo me siento mal, tengo un peso de culpa por lo que hice, ¿ya? Como que muchas veces se enfoca ahí el tema del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, ¿ya? O sea, está bien que nos sintamos mal por lo que hicimos, pero va más allá, va a una acción, ¿ya? ¿Qué le estaba queriendo decir Juan, ¿cierto?, llamando a las multitudes al arrepentimiento? Le estaba diciendo que necesitaban un cambio de mente, que necesitaban un cambio de corazón. Así es. No solamente sentir pena por aquello que hicieron, porque le fallaron a su esposa, porque le falló a su esposo, porque le hizo daño a sus hijos, porque trajo un desastre, ¿cierto?, a la familia, o diversas situaciones que pueden afectar al hombre, ¿cierto? No solamente estaba hablando Juan de un sentimiento, de sentirme mal, una culpa, un peso, ¿cierto?, que si llega mañana, unos días más, ya se me pasa la culpa. No, Juan estaba hablando de un cambio interno, una transformación interna, no un mero dolor del corazón, ¿ya? Como les decía, quizás los judíos pensaban que el problema principal para ellos eran los romanos, pero Juan les mostraba de continuo que el problema no era algo externo,
no era el otro, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Claro. El otro tiene la culpa. El otro me impulsó a que yo hiciera eso. Pero no. Juan no Porque- lo dice, no, que son los romanos. O sea, disculpa que te interrumpa, pero eso viene del principio con Adán y Eva. ¿No? Que la mujer que tú me diste, Esa me dio. ¿eh? Vemos que ahí... Y la mujer, no, es que fue la serpiente. Claro, entonces viene desde el principio esa condición de... Esa condición de culpar al otro. claro, de yo no hacerme responsable de lo que... Eso es, no querer hacerse responsable. Mm. Entonces, si bien ellos quizás tenían este aroma ahí sobre ellos, esta opresión, ¿cierto? Juan no les decía que este era el principal problema. Roma no era el principal problema, sino que Juan les hacía ver que el problema estaba en ellos mismos. No estaba en el otro, sino que el problema soy yo. Yo no puedo cambiar al otro, sino ni siquiera puedo cambiarme yo. Así es, Señor. El problema estaba en su corazón. Necesitaban un cambio de corazón. Y es algo que es imposible, obviamente, para el hombre. Cualquiera que quiera decir, no, es que yo ya no soy igual que ella. Por las mías. Porque yo no logré. Le va a durar un lapso de tiempo y después va a volver a caer. Pero las transformaciones que Dios hace en la vida del hombre, ¿cierto? Son diferentes. Porque Dios nos transforma de una manera que nadie lo puede hacer. Y se nota. Un cambio total. Obviamente, ¿cierto? Dios nos va perfeccionando. Es un proceso, no es un cambio de un día para otro. Pero en Él estamos seguros. Porque si Él comienza la obra, Él la va a finalizar. ¿Cierto? Entonces el problema no era erradicar a los romanos, sino que era erradicar los pecados del corazón del hombre. Algo que era imposible para el hombre. Algo que es imposible para el hombre. Pero que es posible para Dios. Y para eso Dios envió a este poderoso Salvador. Amén. ¿Ya? Porque la verdadera libertad no consiste en que Dios quite de mi camino a aquellos que me oprimen, sino que la verdadera libertad viene, ¿cierto?, cuando yo soy libre de la culpa de mis pecados y todas aquellas cosas que acarrea toda esta condición, ¿cierto? La verdadera libertad viene cuando yo estoy en Cristo. Amén. Cuando yo estoy con Dios. Ahí realmente soy libre, aunque afuera esté pasando todo, esté el mundo patas para arriba. Pero cuando estoy con Dios, realmente ahí soy libre. ¿Cierto? Amén. Porque es ahí cuando Dios empieza a obrar en nosotros. Van a venir situaciones difíciles, hermano. La Escritura misma muestra, tenemos ejemplos por multitud. El mismo Hijo de Dios padeció. Qué gran ejemplo, ¿cierto? No podemos esperar algo menor para nosotros. Van a venir situaciones complejas. Pero en Él tenemos que depositar nuestra confianza. Él nos va a ayudar en medio de toda situación. Y dice la Escritura que si nosotros venimos a Él, Él nos va a estar oyendo. Él nos va a ayudar a descansar. Y Él va a hacer que nosotros podamos tener esa paz que el mundo nos da. Amén. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Afuera puede haber una catástrofe, pero yo voy a estar seguro en Dios. Amén. ¿Cierto? Eso solamente lo da Él, a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Juan insistentemente estaba llamando a la multitud del arrepentimiento para que pudieran ver, ¿cierto?, este ofrecimiento que Dios le estaba dando. ¿Ya? Porque un hombre sumergido en delitos y pecados obviamente va a apartarse de Dios. Aquel que se deleita en sus pecados se va a apartar de Dios. No va a querer a alguien que venga y le diga, ¿sabes qué? Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes qué? Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Dice que no tienes que hurtar, que no tienes que dar falso testimonio. Dice la Escritura esto, otro. No, yo no creo en Dios. Sale más fácil decir yo no creo en Dios que decir, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Porque si bien la Escritura lo que hace es que nos culpa, hermano. Porque dice que una cosa que nosotros no cumplamos, ¿cierto?, de estos mandatos, ya somos culpables. Tiene que cumplirlos todos. Y el único que los cumplió todos no fui yo, ninguno de nosotros, sino que solamente Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces el pecado nos separa de Dios, pero Jesús vino para poder acercarnos a Dios. Amén. Para que esta relación, ¿cierto? Bueno, para que haya una relación, realmente. Para que haya una relación. Entonces ese era el mensaje de Juan. Tráiganlos al arrepentimiento. El problema no está afuera, el problema está en tu corazón. Es ahí donde Dios quiere
obrar en tu vida para que a través de tu vida también hayan obras dignas de arrepentimiento, ¿cierto? Que glorifiquen a Dios en tu vida. Hay una solución, las cosas se pueden arreglar. Y Juan les decía, esto es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Amén. ¿Ya? Y de hecho esto ya se ha acercado, este tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Esto era lo que Juan hacía. Y Juan no hablaba suavecito, cualquiera decía, no, que Juan, oh, qué lindo, que Juan, ¿cierto? Nació de un matrimonio anciano, de una manera que antinatural, porque su madre era estéril. Pero hoy como crecía este jovencito, ¿cierto? Después cuando llegó al tiempo ya de empezar su ministerio, ¿cierto? Juan no hablaba suavecito. Decía, oh generación de víboras, decía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él tenía, ¿cierto? Esa firmeza, pero es Dios obrando a través de él y trayendo, ¿cierto? Y venían multitudes a huirle. Venían multitudes. Estaba hasta el rey, ¿cierto? Herodes, que venía a oírle. Le gustaba oír a Juan, ¿cierto? Juan no andaba con rodeo. Juan rindió su vida a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Él prefirió, ¿cierto?, la gloria a Dios que la gloria del mundo. No le importaba que no estuviera delante suyo. Él quería servir y agradar a Dios, ¿ya? Entonces vemos aquí que este ministerio, ¿cierto?, que le es dado a él, ¿ya?, que iba a ser el que iba a estar antes del Mesías, preparando el camino, ¿cierto? Preparando a la gente para este momento de que necesitaban un Salvador. Necesitaban huir de la ira venidera. Amén. Y solamente era a través de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Ya? Entonces, y eso podemos ver en este verso 76 y 77, cuando dice aquí, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, dice 77, para perdón de sus pecados. Amén. Y así pasamos al verso 78 y 79, que no está hablando de Juan, ¿ya? Solamente los versos anteriores hablaban de Juan, el 76 y 77. El 78 y 79, que nos dice así, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. ¿Quién es aquel que nos visitó desde lo alto? Dios mismo, ¿cierto? Este Dios, esta segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, ¿cierto? Dios mismo que se encarna y que en su ministerio toma por nombre Jesús, ¿cierto? Él es el que nos visitó desde lo alto. Acá no está hablando de Él nuevamente en estos versículos, ¿ya? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí podemos detenernos un poco. Por la misericordia de Dios, ¿cierto? Solamente por la misericordia de Dios es que Juan podía cumplir su misión. Amén. Solamente por la misericordia de Dios. Este niño, ¿cierto?, fue lleno del Espíritu Santo. Es Dios trabajando en él y él, ¿cierto?, dejándose guiar por él, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Amén. Pero en virtud también de esa misma misericordia de Dios, el Mesías, este Mesías anhelado, iba a descender desde lo alto. Amén. ¿Cierto? Iba a descender del cielo y él sería la aurora, esta luz de la aurora, que iba a proyectar su luz, ¿cierto? Y que ninguna luz le iba a poder apagar, Amén. ¿cierto? Porque esta luz iba a prevalecer en medio de esta tinieblas, ¿cierto? Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Por la misericordia de Dios. Para encaminar, dice, nuestros pies por caminos de paz. O sea, es literal. Literal. Es literal. Tenemos también la ayuda de Isaías 9:2, en la cual nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció Está sobre hablando de el Mesías, está hablando de Jesús. Jesús. De Jesús, aquel que viene a restaurar, como bien decía Joana, esa comunión, ¿verdad? Ese contacto directo con Dios que se perdió en Adán y Eva. Que se perdió en el Edén. En el Edén, con Adán y Eva. Entonces vemos cumplido desde ahí
¿verdad? Este Redentor, este Salvador que viene a restaurar esta humanidad caída, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Y lo recalca, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice ahí, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Vemos la misericordia de Dios en toda la Escritura. Amén. Vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas todos los días. O sea, en la mañana nos despertó ¿qué? Hermano, fuimos remecidos hoy día. Nos despertó un temblor. O sea, ¿cómo estaba usted? ¿Estaba con miedo? ¿Qué pasaba por su mente? Lo más probable es que su mente empezó a llenarse de cosas. De temor. De temor. ¿Qué es lo primero que pasa por la mente del hombre? El temor a la muerte. ¿Por qué hay temor a la muerte? ¿Por qué Pablo no le tenía? Lo desconocido. ¿Por qué Pablo no le tenía temor a la muerte? Porque estaba aferrado a Dios. Era Dios orando. Claro, porque ahí está nuestra confianza. Entonces ahí está nuestra confianza. Si tenemos que morir, ¿verdad? Vamos a estar con Él. Si tenemos que vivir, vamos a vivir para Él, como decía Pablo. Entonces tenemos que Dios nos ayude, ¿verdad? A estar en esa sintonía, se podría decir, ¿verdad? Con Dios, de poder ver que van a venir cosas, como bien decía Joana, en nuestras vidas no es difícil la vida del cristiano. La vida del cristiano es sufrida. La vida del cristiano tiene bajos, altos, tropiezos, ¿verdad? Así también vamos a ver al mundo, ¿verdad? Vamos a ver a esta tierra, ¿verdad? Que va a temblar, que van a pasar cosas. Y ya se está viendo rumores de guerra, ¿verdad? Se está viendo cosas que están pasando, que la maldad está creciendo, cada vez más lo vemos. O sea, ya no quiere ni ver noticias, porque está todo ahí. O sea, dice, bueno, ya esto está escrito, ¿verdad? Va a crecer la maldad. La maldad va a crecer. Y está viendo. Entonces, ¿cómo no creerle a la palabra de Dios? ¿Cómo no creerle a lo que está escrito acá? Si acá está todo. Y se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo no creerle? O sea, ¿cómo dejar de lado todo esto? No podemos. Ya estamos en esto. Ya hay que seguir. Y no es por nuestra fuerza, como decía Joana. Amén. Necesitamos al Señor. Y gracias a Dios que no es por nuestra fuerza. Gracias a Dios que no es por nuestra fuerza, sino que es por su fuerza, por su poder. Amén. Amén. Entonces, sí, claro, entonces, como nos damos cuenta, si bien todo esto que hemos expuesto, esta era una canción de alabanza a Dios. Una canción, ¿cierto?, que nos habla de la salvación. De las promesas que Dios había hecho a su pueblo, ¿cierto? Que ellos estaban tan aferrados, pero que quizá ellos tenían una idea, pero Dios sobrepasa esa idea. La salvación no iba a ser algo de una opresión del mundo, que estaban viviendo en ese contexto, sino que iba a ser netamente más allá, mucho más grande, no solamente al pueblo, como decía Pedro, al pueblo escogido, sino que al mundo entero. Dios no quiere que el hombre perezca, ¿cierto? Y si bien esta canción, ¿cierto?, tiene una verdad que es más profunda, lo más probable es que Zacarías, que la estaba entonando, ¿cierto?, siendo guiado, lleno del Espíritu Santo, no la comprendía en totalidad. Es lo más probable. Él estaba alabando a Dios, ¿cierto?, llenando, ¿cierto?, este cántico. Estaba siendo guiado. Claro, guiado por el Espíritu Santo, por la misma Escritura, ¿cierto?, por cosas, ¿cierto?, que habían sido anunciadas por los profetas, pero que él ya estaba dándolo por hecho de que ya está cumplido. Quizás él lo estaba diciendo, como decías tú, Jesús todavía no nacía, ¿ya? Y él no lo comprendía en totalidad. Pero él no conocía a Jesús todavía, pero lo alabó de todas formas. Él no lo conocía, pero ya lo amaba. Él no lo conocía, pero ya estaba apasionado por él. Mira, creyó a la palabra de Dios escrita por los profetas. Entonces ya creía, o sea, daba por hecho eso. O sea, creía en la palabra de Dios. No era necesario que él lo viera o que lo palpara. Él ya lo creía como algo que ya Dios hizo. Entonces
Vemos la confianza que hay en este hombre en Dios. Vemos la confianza que tiene en Dios. Y cómo cree la palabra de Dios. Y no solamente la cree como que va a pasar, sino que ya la cree y la tiene y la da por hecho. Eso es lo maravilloso. Claro, y de hecho él pone su confianza, ¿cierto? O sea, ni siquiera conocía a Jesús, ¿ya? Cuando hablaba de este poderoso Salvador, cualquiera hubiera dicho, uno se imagina un poderoso, uno grande, así fuerte, como estaban acostumbrados, ¿cierto? Como Estos decía, libertadores, como guerreros, ¿cierto? como Con decía ejército, la pastora en su algo, predicación. claro, pero sí, el plan de Dios era que este Mesías naciera, ¿cierto? Como comienza el hombre. Estaba formado en el vientre de su madre recién. O sea, cualquiera podría haber dicho, ¡ay, ese libertador! No, ese es el poderoso libertador, un bebé. Pero Dios obra así. Y era el tiempo oportuno, ¿cierto? Porque vemos que después el ministerio de Jesús comienza cuando ya tiene avanzada edad, cuando ya tiene como 30, por ahí ya empieza. O sea, no fue inmediato. O sea, él todavía no nace y venía un tiempo también de espera, ¿cierto? En el cual todos aquellos que buscaban de Dios lo anhelaban también y lo esperaban y confiaban en todo esto, ¿ya? Pero si bien Zacarías todavía no conocía a Jesús, él estaba entonando este cántico siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Él ya amaba, sin verle, sin conocerle aún, ya le estaba alabando, ya le estaba amando, ya era un apasionado por Jesús. Y él no tenía mayor conocimiento quizás de todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy día. Quizás no fue muy alumbrado en ese entonces, ¿cierto? Enfocado obviamente en todo lo que nosotros hoy tenemos a mano. Ya que nosotros hoy día podemos tener la escritura, podemos sumergirnos, podemos estudiarla, tenemos, ¿cierto?, información por donde queramos, ¿cierto? Y todo eso. Pero si bien a lo mejor usted puede decir, yo sé mucho más que Zacarías, que incluso dudó de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero Zacarías, sin conocerle, creyó, ¿cierto? Y alabó. Creyó. Y se apasionó por Jesús. Y nosotros, que muchas veces decimos, no es que yo me conozco toda la escritura, no es que yo me manejo, yo, como decía el pastor, yo tengo tanta fe que si viene un muerto yo lo resucito. Pero nos hemos puesto a pensar en qué realmente justifica muchas veces la frialdad que tenemos en nuestros corazones. Porque nosotros tenemos mucho más luz que la que tenían ellos en ese entonces. Nosotros hoy sabemos que este plan de salvación, ¿cierto? Ya lo podemos comprender y sabemos que abarca mucho más allá y que fuimos considerados dentro de este plan de salvación. Ellos quizás ni siquiera se lo imaginaban todo, ¿cierto? Pero nosotros que hoy tenemos cierto acceso a la palabra de Dios, que la tenemos en nuestras manos, muchas veces la dejamos de lado. La hacemos a un lado, no queremos venir al Señor, ¿cierto? Y ellos anhelaban. Que no solamente es no solamente es decir yo conozco la palabra de Dios, o yo leo la Biblia, o yo me la he leído y sé y conozco la Escritura. Fíjese que los fariseos también conocían la Escritura. Y yo creo que la conocen mejor que nosotros. Se la sabían al revés y al derecho y la recitaban todos los días. Pero no vieron a Jesús. Entonces, no es que yo me lea no. Lo que yo necesito es a Jesús en mi vida. Yo necesito a Dios. Y Dios es el que me va a guiar por intermedio de su Espíritu Santo a verlo en la Escritura, a reconocerlo, a saber que necesito a este Salvador, que por medio de él, ¿verdad?, está la salvación. Entonces, no es necesario. Yo me puedo aprender la Biblia de tapa a tapa. Me puedo conocer los versículos, los capítulos, dónde está esto, dónde está esto. Pero si no tengo a Jesús en mi vida, si no tengo al que inspiró las Escrituras, ¿verdad?, en mi corazón, no me sirve de nada y voy a pasar a ser un fariseo. Ellos conocían la Escritura, pero no vieron a Jesús. No lo vieron, lo tenían ahí, no lo quisieron reconocer, no lo quisieron, porque pensaron que era peligroso. No, este es peligroso, este hay que eliminarlo, ya nos va
echar a perder todos nuestros puestos acomodados que tenemos aquí con los romanos, así que no nos sirve, los va a dejar mal. Entonces vemos que hay que pedir a Dios, hay que pedirle a Dios para que sea Dios el que more en nuestras vidas, para que sea Jesús el que gobierne nuestros corazones. Que podamos ser ese templo, ¿verdad?, que dice Efesios, ¿verdad?, donde more el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y así poder ser, ¿verdad?, por último, ser una herramienta, ¿verdad?, porque ni siquiera para eso de repente servimos, ser una herramienta de utilidad para Dios. ¿Ya? Así que bueno, dar gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, que desde antes, ¿verdad?, de la creación ya estaba todo esto preparado para el hombre, este plan de rescate a la humanidad caída, muerta en sus delitos y pecados, con un Salvador, que es Jesucristo, con el único camino, que es la verdad y la vida, que es Jesucristo. No tenemos otro. ¿A quién más vamos a ir, hermano? ¿A quién más vamos a recurrir? No tenemos otro Dios como Él. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, a estar constantemente buscando de Él, pidiéndole a Él que nos ponga en el corazón ahí y buscar de Él constantemente. Llegan momentos difíciles y eso lo sabemos todos como cristianos. Van a llegar esos momentos difíciles y a lo mejor usted que nos está escuchando o que nos está viendo, a lo mejor está viviendo o está pasando un momento difícil. Pero créame que Dios no va a hacer oídos sordos a sus necesidades. No va a hacerlo. Si vemos a un Zacarías, ¿verdad?, que estuvo a lo mejor cuántos años, como decía yo antes, recordándole a los hermanos, que quizás cuántos años estuvo orando para tener un hijo, para poder ser padre, ¿verdad? Que fue tanto que pasaron los años y ya dijo, ya hasta aquí nomás, porque ya yo creo que ya estamos en una edad en que ya no da el cuerpo ya. Pero vamos a seguir orando por ese Salvador, ¿verdad?, por ese Mesías, por el Mesías prometido de Dios. Queremos que el Mesías venga ya. Queremos que llegue y nos liberte de todo esto. Pero Dios hace algo maravilloso, más de lo que nosotros de repente anhelamos en nuestro corazón, con mucho más grandeza. Y lo vemos ahí en Zacarías. Un hijo, no solamente un hijo, sino que el que prepara el camino de este Mesías, de este Salvador, ¿verdad?, y que no iba a ser cualquier niño. Claro, ahora con respecto a la niñez de Juan, la Escritura nos explaya mucho más allá. Dice el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Se menciona brevemente, ¿cierto?, esta niñez y esta juventud de Juan, ¿cierto?, donde él se desarrolla físicamente y mentalmente. Nos dice que se fortalecía en espíritu, ¿cierto? Y que él estuvo, ¿cierto?, en lugares desiertos. Este joven vive en lugares desiertos, apartado, ¿cierto?, de todo tipo de influencias rabínicas, ¿cierto? Y él está a solas con Dios, ¿ya? Ahí, en el desierto. Ahí su espíritu iba a ser educado, ¿cierto? Lo primero que se nos viene a la mente podría ser Moisés, ya en el desierto, siendo preparado por Dios. Juan también, siendo preparado por Dios para su futura manifestación, ya en el momento oportuno, como él, cuando él tenía que ya estar llevando a cabo este ministerio que le fue entregado, ¿cierto? Y la Escritura, como lo acabamos de leer en este breve verso, ya nos marca a este Juan como un personaje solitario, pero ferviente, ¿cierto? Amén. También la Escritura lo deja escrito también, que este hombre era muy ferviente al estilo de Elías. Era un celoso de Dios, Amén, un apasionado por Dios, ¿ya? Y es ahí como él rinde su vida a Dios. Él es apartado para el servicio de Dios. Y tal cual fue. Amén. Él se dirige de esa forma.
No se dejaba convencer por nadie, sino que al que él quería servir y agradar era Dios. Amén. ¿Ya? Ahora, si bien hay muchos que dicen que Juan pudo haber pertenecido a un tipo de grupo, ya que como asociado, ¿cierto?, a unas comunidades que se asocian, ¿cierto?, a los rollos del Mar Muerto, que es el Qumran, pero esto eran comunidades, ya eran grupos de personas que se apartaban, ¿cierto? Pero aquí la escritura es clara y nos dice que él estaba solo, era solitario. Él estaba, ¿cierto?, en estos lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. ¿Ya? Así que le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esta porción de la escritura, que es maravilloso sumergirnos en ella, poder estar aquí, ¿cierto?, deleitándonos, ¿cierto?, en su presencia, degustando esta palabra que es tan nutritiva, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque si bien nosotros hoy tenemos más, podríamos decirlo, tenemos como más claridad de lo que a lo mejor ellos tenían en ese contexto. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder también adorarle, a clamarle a Él para que podamos ser llenos de su Espíritu Santo y que podamos adorarle como Él se lo merece, no solamente de labios, sino que también con nuestra vida, ¿cierto? Apartados para Él, al servicio suyo. Como decía acá, libertados de los enemigos, pero no con un propósito enfocado en algo aquí en el mundo, no, sino que si hemos sido libertados, ¿cierto?, porque esto se cumple a través de Jesús, hemos sido libertados, pero no para cualquier cosa, sino para poder ser santificados, para poder andar rectamente, para poder servirle a Él, ser instrumentos. Para ser también, como decíamos antes, hermanos, es ser el partícipe de este plan de rescate a la humanidad. Ya que nosotros, como así como Dios nos alcanzó en nuestras vidas también, anhelamos que muchas almas más puedan ser alcanzadas por Dios y puedan recibir este rescate que es gratuito. Esta mano extendida de Dios todavía está. Y hay que mostrarle al mundo, ¿verdad?, de que ahí está, que tiene que venir solamente a este Salvador, que es Jesucristo. Así que, como decía Joana, darle gracias al Señor por estas redes sociales, dar gracias por cada uno de ustedes que se han conectado por este medio de transmisión, y poder acompañarnos también. Gracias a Dios por ello, por cada uno de ustedes, y que el Señor les bendiga enormemente. Vamos a estar orando para dar ya término a la transmisión, ¿ya? Y poder también pedirle a Dios que nos ayude, que siga colocando en nuestros corazones ese anhelo de buscarle constantemente. En la condición y situación que nos encontremos, Dios tiene que hacer en nuestras vidas, hacer en nuestro corazón. Como decía Joana antes, es en ese sector donde Dios quiere hacer algo, en el corazón, de ahí quiere partir, en el corazón del hombre, porque ahí es donde mora, donde está todo el pecado del hombre. Así que el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros a estar en esa comunión constante con Dios, mediante oración, alabanza, en la lectura de su palabra, ¿verdad?, en la búsqueda constante. Tenemos, como decía Joana, tenemos la bendición de poder estar, de poder tener la escritura y saber, ¿verdad?, todo lo que aconteció, lo que va a acontecer, cosa que en ese tiempo no estaba todo esto. Tenemos nosotros la bendición de poder buscar la escritura en las plataformas de las redes sociales, tenemos, en internet, hermanos, pero así también, hermanos, estamos siendo mucho más bombardeados por el mundo. Mucho más estamos siendo bombardeados por todas partes. Entonces, hay un ataque constante de la verdad, ¿ya? Y mucha gente no quiere la verdad, no quiere seguir a Jesús, ¿ya? Porque le es más placentero esos momentos, ¿verdad?, de
placebo, ¿verdad?, en su vida, que estar buscando a Dios y tener algo que es eterno, ¿verdad? Dios dice que Él no da a medias, sino que es completo, Medida abundante. es abundante y es para todos. Eso es la gracia, que es para todos, todo aquel que quiera venir a Jesús. Amén. Voy a estar pidiendo a mi hermana Ivana que esté orando para dar término a nuestra transmisión. Padre amado, seguimos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gloria y honra a ti, porque Amén. solamente a ti es debido darla, Señor. Amén. Gloria del hombre, Señor, no. Que no, guárdanos de todo orgullo, guárdanos de toda vanagloria, no solamente nosotros que estamos acá, sino que a todos nuestros hermanos también, a todos aquellos, Señor, que son parte de tu pueblo, guárdanos de todo orgullo, guárdanos de toda vanagloria, sino que siempre la gloria y la honra te la demos a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Guarda nuestros corazones en Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en este caminar. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Queremos servirte, queremos agradarte. Queremos que toda nuestra vida, Señor, toda nuestra vida, hasta el fin de nuestros días y por la eternidad, siempre estemos aferrados a ti, Señor, siendo enseñados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, porque si bien ahí estás siendo profetizado, algo que ya había sido profetizado, pero que hoy nosotros, Señor, lo creemos porque tú permitiste que lo pudiésemos Amén. creer, Señor, y que estamos viendo que se está cumpliendo y que se va a cumplir, Señor, porque todo aquello que tú dices, Señor, así es. Amén. No hay nadie que doble tu mano. Todo lo que tú dices se hará y todo conforme a tu voluntad y al tiempo que tú estableciste. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por llamarnos, Señor, de ese lugar de tinieblas, traernos a esta luz admirable, Señor. Te damos gracias por dejarnos estar aquí. Te damos gracias por dejarnos compartir tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está ahí de continuo guiándonos y amonestándonos también, Señor, Amén. en todas las cosas. Gloria y honra a ti, Padre amado, porque tú eres bueno. Lo podemos comprobar, Señor. Tú eres bueno. Amén. Gloria y honra a ti, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos en esta semana. Ayúdanos, Señor, en todo proceso que estén viviendo mi hermano. Ayúdales, Señor. Amén. Ayúdanos, porque sin ti no podemos nada. Amén. Ayúdanos, Señor, a poder estar edificando nuestra casa, Señor, en la roca firme que es Cristo. Así cuando venga todo tipo de dificultades, Señor, quizás se van a levantar las olas, quizás van a venir los vientos, Señor, terribles, huracanados. Quizás, Señor, va a venir una lluvia, un granizo, algo muy fuerte, un temblor, Señor, quizás un terremoto. Pero ahí estando bien cimentado en esta roca firme, nada ni nadie nos va a poder mover de allí. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en Cristo. Amén. Te lo pido, ayúdanos, Señor. Siempre confiando en ti. Quizás nuestros ojos ven cosas, Señor, que pensamos que todo está perdido. Pero ayúdanos a mirarte a ti, que tú estás por sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Porque Amén. nada escapa de tus manos, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.